Tomen asiento. Qué bueno es el Señor y que nos podemos gozar en Él. Porque, miren, dice la palabra que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, en gozo. Y cuando nosotros fuimos para un encuentro, se rompieron tantas cosas en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros somos libres y podemos gozarnos en el Señor. Amén. Qué bueno que está acá en la casa de Dios. Saludamos a las personas que están allí conectadas. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos bajo la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarrín. El tema de hoy se titula Tu sueño es posible. Tu sueño es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es ese sueño que tenemos dentro de nosotros. Dios no está allí en el asunto, pero Dios coloca en nosotros ese sueño y ese anhelo por qué luchar, por qué vivir y por qué seguir en esta vida. Pero muchas veces pensamos que no viene de Dios. Pero cuando Dios desea que esos sueños se cumplan. Amén. Y es posible que eso se cumpla. Pero depende de mi persona que los sueños de Dios se puedan cumplir en mi vida. Porque muchas veces dejamos a un lado los sueños. Muchas veces dejamos los sueños de Dios a un lado, pero los sueños se pueden cumplir. Amén. Todos tenemos sueños dentro, pero muchas veces los abortamos o por la duda de esos sueños. Todos tenemos sueños dentro de nosotros, pero muchas veces lo dejamos a un lado, lo abortamos por la duda, por si sea o no sea, sea que se puede lograr, sea que se puede conquistar, y lo dejamos a un lado, aún entendiendo de que ese sueño viene de Dios. Dios necesita hacer tu sueño realidad, más de lo que tú lo necesitas. Dios necesita hacer ese sueño realidad. ¿Por qué Dios necesita hacerte ese sueño realidad? Porque nosotros, cuando Dios responde y hace que se cumpla un sueño, nosotros vamos a testificar, vamos a darle la gloria a Él, de que fue a través de Él que ese sueño se cumplió. O sea, nosotros pensamos que Dios nos desea que ese sueño se cumpla. Y nosotros pensamos que eso Dios lo ve de lejos. No, Dios desea y anhela más que lo que nosotros de ese sueño. Porque cuando ese sueño se haga realidad, ese milagro se haga realidad, nosotros vamos a testificar. Vamos a decir que Él, el que lo hizo, es Él el que lo hizo. Amén. Porque Dios necesita a los soñadores. Dios necesita de personas que puedan soñar, personas de que se puedan ir a lo más alto, soñar en alto, no en corto. Una vez escuché de un pastor que decía, si tus sueños no son tan grandes, o sea, si no necesitas la fe en Dios, no es un sueño grande. Si su sueño solamente puedes lograrlo con tus capacidades, no es un sueño que viene de Dios. Porque estás logrando con tus capacidades. Si tus metas solamente las puedes lograr con tus capacidades, ese no viene de Dios. Son sueños que te lleven a tener que depender de Él. Para lograr conquistar ese sueño, necesito fe. Porque con lo humano no voy a poder lograrlo. Necesito fe. Amén. Amén. Y a Dios no le interesa tu edad. O sea, si eres joven o eres anciano. A Dios no le interesa eso. Caleb tenía 80 años. Y se tengo la misma fuerza que antes, que hace 40 años. Dame ese monte para pelearlo. Dame ese monte para conquistar. Y para ir a pelearlo, tenía la fuerza.
80 años. Y ya nosotros cuando tenemos 40, pensamos que ya se acabó muchas cosas en nuestras vidas. Cuando ya tenemos 30, pensamos que ya se acabó el ciclo. Aun cuando no nos vemos casados, pensamos que ya se pasó el tren. Pero Caleb, 80 años, le dijo, dame ese monte. Para pelearlo, para conquistarlo, para alcanzarlo. Pero necesita de la bendición de Dios para ir a pelear ese monte, para ir a conquistar de ese monte. Amén. A Dios le interesa que tu corazón sea un soñador. Eso es lo que a Dios le interesa. Que tu corazón pueda soñar. Que tu corazón pueda anhelar, lograr eso. Que se levante todos los días con el mismo sueño. Con la misma fuerza. No importando la edad, no importando tu condición. Que anheles que ese sueño se haga realidad. Porque la edad no importa. La posición tampoco. Es tu corazón de soñador. Y si hoy te atreves a creerlo, prepárate a verlo. Amén. Prepárate para verlo. Amén. Lo que era imposible se te hará fácil. Lo que era imposible se te hará fácil. ¿Por qué se me hará fácil? Por la fe. Por la fe. Lo que anteriormente me tardé 5 años, ahora me tardó menos. Por la fe. Lo que anteriormente me tardé 1 mes, ahora me va a tardar en minutos. Por la fe. Porque la fe crea eso. Amén. Tu sueño es posible. ¿Por qué? Porque los sueños son los que nos dan la dirección de nuestra vida. Los sueños son importantes porque ellos los que nos van a decir dónde tenemos que caminar. Porque cada uno tiene un sueño distinto. Cada uno tiene un anhelo distinto que Dios ha depositado en nosotros. Todos. Pero nosotros tenemos que trabajar en pos de ese sueño y de ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque eso nos va a dar cómo nosotros tenemos que andar. Por lo menos, si a mí Dios me llamó a ser pastor, yo tengo que irme en esa dirección, porque Dios me llamó a mí a ser pastor. Ese es el sueño que Dios tiene. ¿Me está entendiendo? Pero si yo me muevo en otra cosa, no voy a... Por eso es que necesito el sueño, para yo saber dónde tengo que moverme, a dónde tengo que caminar. Y por eso, y hay tantas cosas en tu vida que pasan y es por el sueño de Dios en ti. Tantos procesos que pasan y es por el sueño. Por eso es que cuando nosotros podemos entender el sueño, con razón te pasó esto, con razón pasó lo que tenía que pasar en el pasado, porque aprendí a esto, lo que estoy viviendo ahorita en el sueño. ¿Me están entendiendo bien? Pero si no tengo el sueño, no voy a saber por qué me están pasando las cosas. Porque no sé a dónde ir, no sé a dónde caminar. Amén. Cuando tiene un sueño, tiene la guía y un camino. La guía y el camino. Pero cuando tienes el sueño, atrévete a soñar. Amén. Porque cuando tú no tienes sueño, te pierdes la dirección de la vida y habrá más preguntas que respuestas. Cuando no tenemos ese sueño, hay más dudas en nuestras vidas. Hay más preguntas y respuestas. Por eso es que tenemos que atrevernos a soñar. Dice, nuestros sueños traen la respuesta a la situación que hemos vivido en el pasado. Traen la respuesta.
¿Por qué pasé eso? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué padecí esto? Por el sueño. Cuando José estaba en la cárcel, cuando José estaba preso, Dios lo estaba preparando para su asignación, que era gobernar. Cuando estaba con Potifar, Dios lo estaba preparando para el sueño, que era gobernar. Entonces nosotros, si decimos, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Porque tienes que aprender. Señor, no me amas, sí, pero tienes que aprender. Y muchas veces esa es la forma para Dios enseñarnos. Porque cuando cae preso, Él manda más de la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba gobernando ahí en la cárcel también. Cuando estaba con Potifar, ¿qué estaba haciendo? Igual mandando. Aun cuando era siervo, esclavo, estaba mandando. Porque ese era el sueño de Dios para él. Y Dios tenía que prepararlo en eso. Entonces cuando él llega con el faraón, ya él llega preparado. No llega improvisado. Porque cuando se te presente el faraón, tú tienes que estar preparado. Igual cuando David, cuando se le presentó al gigante, ya David estaba preparado para el vencer al gigante. Porque ¿qué es lo que pasa? Que es difícil que llegue eso y no estar preparado. Se nos va. Se nos va. Entonces, por eso Dios permite el proceso. Para enseñarte. Amén. Amén. Tu sueño es la respuesta de por qué a lo que viviste en tu niñez. Tu sueño es la respuesta de lo que porque tuviste que pasar tantas pruebas. Porque a la medida de tu prueba, va a ser tu sueño. A la medida de ese proceso tan fuerte, va a ser el sueño grande, la recompensa grande. Amén. Dice, los sueños de Dios los usa para sacarnos de la zona de confort. Los sueños Dios los usa para sacarnos de nuestra zona de confort. José estaba súper cómodo con su papá, con su familia, estaba bien allí. Pero, ¡bum!, Dios le muestra un sueño. Y dijo, todos ellos se van a posar delante de ti. ¿Qué? ¿Sí? Y ¡bum! Y la revolución tuvo que sacarlo de ellos para el sueño. Porque allí no iba a cumplir ese sueño. Si él se quedaba allí, no iba a cumplir el sueño que Dios le había dado. Que Dios le había entregado, que él iba a reinar. Porque Dios se lo mostró. O sea, su papá, su hermano y su mamá se iban a poseer del poder que Dios le había entregado a José. Pero ahora, si él se queda ahí, no pasa nada. Dios tiene que permitir que ellos los vendan, que haya problemas, que haya roce, para que él se vaya. Se va. Y hoy hay personas que han logrado cierto nivel de logro y fue una maldición porque llegaron a acomodarse en ese logro. Los logros no son para acomodarnos. Los logros son para agradecerle a Dios. No para acomodarme en ese logro. Porque hay más de Dios. Hay más de Dios. No es para que te acomodes. Ya tengo el auto, me acomodé. Ya tengo mi casa, me acomodé. Ya tengo mi apartamento bien, ya me acomodé. No. Ya tengo mi familia, ya tengo mi trabajo, ya me acomodé. No. No nos podemos acomodar. Porque Dios a José no se acomodó en ningún lugar. No fue cómodo en ningún lugar. Porque tenía que Dios moverlo.
Donde estaba en su casa, lo movió Dios. Cuando estaba con Potifar, lo movió Dios. Cuando estaba en la cárcel, lo movió Dios. Entonces nosotros siempre queremos estar en el mismo lugar. No vamos a conquistar. Amén. Nuestros logros son para vivir bajo el principio de la gratitud. Pero los sueños son para salir de la zona de confort. Los sueños son para salir de la zona de confort. Si usted quiere esos sueños, no se consiguen estando sentado. Si usted quiere alcanzar los sueños, no se consiguen cómodos. Si usted quiere lograr algo grande, no se consigue haciendo nada. Señor, tú vas a todo el cielo. Sí, que la vaca vuela. No, mi hermano. Eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. La fe sin obra es muerta. Yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Yo creo, pero yo me muevo en eso. Amén. No solamente creo ya, no. Yo tengo que hacer algo. Amén. Dicen, los sueños nos llevan a un nivel que nos debe dejar en ese nivel, que cuando tú comienzas a soñar, te vas a dar cuenta de lo que has podido lograr. Cuando nosotros soñamos, nos va llevando a unos nuevos niveles. Y después cuando uno dice, wow, y yo pude lograr esto. Porque Dios es que lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Tú eres lo que Dios necesita para realizar tu sueño. Tú eres todo lo que Dios necesita. A veces nosotros pensamos que Dios necesita tantas cosas, pero no, tú solamente. No necesita que te gradúes, no necesita que tengas un título, aunque es importante. No estoy diciendo que no estudie, porque muchas veces pensamos que cuando yo me gradúe, voy a hacer esto. Cuando yo trabaje, voy a hacer esto, voy a lograr esto. Pero no es lo que Dios necesita. Dios necesita es tu corazón. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tenemos tantas cosas, nuestro corazón se desvía. Nuestro corazón va a otro rumbo, a otro destino, a otro sueño, que es el que comenzamos. Amén. José, Dios le mostró el sueño a los 17 años. Le mostró el sueño a Dios a José. Y a los 30 años es donde se ve realidad. A los 30 años. Y entonces hay un proceso en cumplir el sueño. Hay un proceso en que ese sueño se tiene que hacer realidad. Entonces nosotros no pretendemos que Dios haga un sueño tan grande en poco tiempo. Un edificio grande se construye rápido. No, lleva su tiempo. Aunque se tenga todo el dinero, toda la inversión y todos los trabajadores, lleva su tiempo. Lleva su tiempo de trabajo. Porque no se puede construir todo junto. Lleva su proceso. Amén. Y a la medida que el edificio sea más grande, va más para abajo. Tiene que tener más profundidad, más cimiento, en donde la gente no está viendo que se está construyendo, en donde la gente no está notando lo que se está haciendo. Pero después, ¡ay, qué grandote! Sí. Pero antes era un pequeñito que no se veía nada. Amén. Amén. José vio que era como una cosa lejana el sueño. Cuando Dios le muestra el sueño, lo vio como lejos. Y muchas veces nosotros pensamos que eso se va lejos. No lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder alcanzar. No soy digno de cumplir eso. Lo que Dios me está mostrando, el sueño que Dios me está mostrando. Pero sí, vamos a la palabra en Marcos 9:23. Marcos 9:23. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer,
Al que cree, todo le es. ¿Qué dijo Jesús? Que si puedes creer, al que cree, todo es posible. Algo tan sencillo, pero tan difícil. Porque es fácil, pero es difícil de ponerlo por práctica, de creerle. Porque Dios te dice algo y es sencillo lo que tú tienes que hacer, pero es difícil de creer. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y pesquen una moneda de oro. Saquen la moneda y saquen la del pez. Fácil, pero difícil, porque solamente tenían que pescarlo y ya, sacar la moneda de oro. Pero era difícil creer que eso se podría hacer. O sea, que iba a pasar lo que Jesús dijo. Entonces, muchas veces Jesús nos dice muchas cosas fáciles, pero nos cuesta creer que eso se puede hacer posible. Cuando el leproso, Naamán, el leproso, Jesús, que el que le dio al profeta, suma 7 veces. 7 veces, solamente eso, sí, solamente eso. Y cuando pase eso, sí. O sea, él tenía que creer que eso era posible. Aun cuando, o sea, él pensaba que teníamos que tirarnos del techo, saltar, brincar, hacer un rosario, arrodillarme, caminar de aquí para allá, pagar una plegaria. Eso es lo que pensamos muchas veces nosotros. Pero no, sí puede creer. Es fácil. Pero nos complicamos tanto nosotros la vida. Nos enredamos tanto la petaca nosotros mismos. No la gente de afuera, nosotros mismos. No tu vecino, nosotros mismos nos enredamos mucho. Sí puede creer. Tan sencillo como eso. Pero nos cuesta tanto. Un hombre tenía un sueño y era ver a su hija libre de enfermedad. Y Jesús le dice eso. Ahora, los sueños, era el sueño de este hombre. Ver a su hija sana. Completamente sana. Ahora, ¿cuántos sueños tenemos nosotros? Y ahora, Dios te está diciendo, si puedes creerlo, es posible. Sí. Así, sí. Tan fácil. Pero nos enredamos mucho y pensamos a poner tantas cosas, pero él sí puede creer. Ese sueño es posible. Ese anhelo es posible. Ese milagro es posible. Esa enfermedad se puede ir, sí. Ese endemoniado se puede liberar, claro que sí. Pero puedes creer. Tan solo creer. Si puedes creer, tu sueño puede ser posible. Si puedes creer, tu sueño puede ser posible. Pero ¿cuál es la condición? Creer. Creer. Amén. Una de las preguntas, no, si Dios podía hacer algo, es si nosotros creemos que Dios puede hacer algo. Porque Dios es poderoso, es grande, pero nosotros creemos que Él lo puede hacer. Y allí es donde radica la cosa. Porque el leproso tenía que creer a eso. Que cuando terminara la 7ª vez, iba a hacer eso. Esa es lo que muchas veces no conquistamos nuestros sueños. Ni muchas veces conquistamos los milagros. Ni muchas veces vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque no creemos. Dudamos en nuestra mente. ¿Es posible? Y sí. Como Dios te está diciendo que lo hagas. Amén. ¿Cómo Dios te está diciendo a ti que lo hagas? Porque no le dijo a todos Jesús la misma cosa. Ni Dios tampoco le dijo a todos la misma cosa. Porque no todos los sueños son iguales. No todas las peticiones son iguales. Entonces, de acuerdo a tu fe, porque Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe.
Todos tenemos fe. Todos. Todos tenemos fe. Pero ahora, ¿qué hago yo con lo que Dios me está entregando? Escondo esa fe, no la ejerzo, no la pongo por obra, no la practico. Porque la fe se practica. Se practica, se practica. Y nosotros tenemos que ojear esa fe de creyendo que eso es posible. Amén. En el momento en que dejas de creer en Dios, nada va a pasar. Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en Dios. Porque no estás creyendo el sueño que Dios te mostró. Si José no hubiese, ay Señor, me hablaste en ese sueño, me mostraste ese sueño, pero no veo nada ahí. No, hay que creer de que eso va a suceder. Amén. En el momento en que tú puedas creer en algo, va a pasar, va a suceder lo que estás creyendo. Entonces nosotros que venimos acá a la casa de Dios, tenemos que venirles con fe, no venir como un espectador. Yo tengo que venir a la casa de Dios con fe, con expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque Dios hace muchas cosas, pero en mí y en ti hace. Y es dependiendo a nuestra fe en acción, lo que yo crea que Dios puede hacer. No lo que dice la palabra, porque la palabra dice una cosa, pero yo creo otra cosa. Yo pienso otra cosa y actúo de otra forma por los pensamientos. Por eso es que aquí en la mente en donde tenemos que luchar. Es en la mente donde tenemos que venciendo los argumentos, porque desde siempre nos han dicho tantas cosas. Cuando chicos siempre nos decían que no. Cuando chicos nos decían que no hay dinero. Entonces cuando ahorita venimos a las cosas de Dios, a Dios, y nos dicen que sí, vértale. Y nos dicen que lo podemos hacer, vértale. Nos choca eso. Nos rompen. Porque estamos acostumbrados al no, que no hay dinero. ¿A quién de aquí no le han dicho como hijo que no hay dinero? A todos nos han dicho en algún momento determinado. Pero ahora, para nosotros como hijos de Dios, ¿qué tengo que hacer para obtener el sueño? Creer. Creer. Amén. El sueño no depende de la plata. Muchos creen que el sueño depende de los recursos. No, no depende del dinero ni de la plata. De eso no depende. Depende de tú creer en Dios. Porque, y nosotros, y no invertimos nosotros, ni hacemos nada por el dinero. Porque pensamos que cuando tenga dinero, lo puedo hacer. Que cuando tenga este recurso, este contacto, lo puedo hacer. Pero no. Que tengo en las cosas de Dios, yo tengo es que creer y moverme en fe. De que Dios va a proveer. De que Dios va a moverme. ¿Cuántas cosas Dios ha provisto cuando usted se ha movido? Que no lo tenía presupuestado. Pero cuando usted se movió, Dios hizo algo. Porque usted se movió. Y eso Dios tiene que cumplirlo. ¿Me está entendiendo? Y ahora, ¿por qué si eso lo hicimos, por qué lo dejamos de hacer? De confiar en Él, de creer en Él, de confiar en Él, de que Él va a hacer algo. Pero como tenemos dinero, tenemos recursos nosotros, ya dejamos de confiar en Dios y dejarnos de aventarnos a la fe. A aventarnos a la fe. Por eso es que muchas veces los logros nos estancan en la fe, en no creer más. No podemos estancarnos. El trabajo que tú tienes no te puede estancar. Eso es una temporada. Pero nosotros muchas veces creemos que esa es toda nuestra temporada, ya. Toda nuestra vida. De esta forma. No. Es una temporada. Confía en Él. Atrévete a soñar con Dios. Amén. Que Dios
va a moverse. Cuando Dios le dijo a Josué, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. O sea, Josué, donde tú camines, yo voy a estar contigo. Cambió todo, porque anteriormente con Josué le decía, yo los voy a guiar a donde tienen que caminar. Ahora aquí, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Entonces muchas veces esperamos muchas cosas, muchas confirmaciones, muchas de esto. Avanza, atrévete a confiar, porque Él va a proveer y va a poner las personas así. Miren, ¿cuántas personas saben que nosotros no vinimos para acá, para Chile, con $300? Y cuando nos venimos nosotros, eran $300 por persona que se gastaban. Y nos vinimos la pastora, el bebé y yo, Esteban. Entonces tenía un mes. No había cumplido ni la cuarentena la pastora, ni el bebé tampoco. Y con $300. ¿Usted se atrevería? Muchas veces no. Nosotros primero queremos tener todo seguro para poder pasar. Si no tengo los 600, no camino. ¿O no? Queremos estar seguros, somos seguros. No. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Y lo hizo. ¿Ya estamos aquí o no? No camines seguro, somos seguros. Atrévete a confiar. Atrévete a volverte loco. Que te llamen loco no importa. Miren, nosotros vendimos las cosas en menos de una semana. En menos de una semana. Y con eso, vámonos. Con eso. Y nos llamaban porque, ¿cómo nos va a decir un bebé tan pequeñito? Nosotros dijimos, vamos a venir juntos. Juntos. Porque yo me podía venir solo. Pero no, vamos a venir juntos. Si padecemos, padecemos juntos. Si pasamos hambre, pasamos hambre juntos. Si pasamos frío, pasamos frío juntos. Y cuando llegamos aquí, ¿saben dónde estábamos durmiendo? En una cama de plaza y media. Solamente cabíamos así. No nos podíamos mover ni para un lado. Y ahí dormíamos. Pero Dios proveyó. Dios suplió. Y ahí estamos. ¿Qué? No te quedes allí. Atrévete. Atrévete a confiar en Él. Amén. Ay, Dios santo. La clave no es si tiene plata. La clave es si puedes creer. El dinero no te puede limitar a ti. Es posible si puedes creer. Es posible si tú puedes creer que es posible. Amén. Amén. Cuando activamos el modo fe, se activan un nuevo proyecto, un nuevo sueño, una nueva visión, un trabajo, una empresa. Se activan tantas cosas en nuestra vida por la fe. Amén. La palabra posible se desglosa como si se puede lograr. Sí, se puede lograr. Eso que es posible, se puede lograr. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos. Y que Él va a hacer lo que es imposible. Cuando nosotros tenemos que hacer lo que es posible para nosotros. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo que le quitaran las vendas. Porque ellos hicieron lo posible. Lo que los discípulos podían hacer. Y Él lo resucitó. ¿Y me está entendiendo? Entonces nosotros hacer lo que yo tengo que hacer, que es lo que humanamente posible, es creer y moverme en lo que Dios me mataron. Porque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como el hombre de, ¿cómo se llama? De la Naamán. Él tenía que hacer lo que era para él posible. ¿Qué era posible? Sumergirse 7 veces. Eso es lo que él tenía que hacer. Porque él no podía quitarse la lepra. Él no podía cumplirle ese sueño humanamente.
Haciendo eso no se podía. Él lo que tenía que hacer era creer y moverse en lo que Dios le estaba haciendo. Entonces usted tiene que hacer lo que humana para hacerle, que tiene que hacer que Dios lo mandó. Amén. Posible es alcanzar, se puede alcanzar. Si es posible, se puede hacer. Amén. Necesitamos arrancar de nuestra mente lo que vinimos de nuestra casa. No hay dinero. Eso necesitamos arrancar. No hay plata. No hay. No lo puedes lograr. Tú eres un pecador. Tú eres un fracasado. Tú eres un mentiroso. Tú eres un drogadicto. Y todas esas cosas nos las dijeron nuestro papá y nuestra familia. No lo vas a poder lograr. Y entonces eso lo tenemos en nuestra mente. Aunque la palabra de Dios dice otra cosa, eso no quiere salir. Dice, no, déjeme aquí. Y nosotros, está bien, quédate aquí. Eso sí tiene que salir. Los paradigmas que nosotros tenemos. Los argumentos que nos han hecho. Entonces, por eso que ahora, ¿por qué muchas personas les cuesta creer en los milagros hoy? Por lo que nos han dicho. Y aún miren, hay personas viendo el milagro, viendo el pie crecer, viendo la mano crecer, viéndolo ahí. Dice, ¿y eso es Dios? Pero bueno, muchachos, viendo eso, y eso somos nosotros, no. No cuesta que eso sea, pero tal. Porque hay un hombre o una mujer que tuvo fe de creer que eso es posible. A mí Dios me sanó de los riñones. Yo tenía cálculo en los riñones. Cálculo en los riñones. Un riñón me lo iban a quitar. Estaba malo. Malo. Y el otro iban a ver cómo hacían. Porque también estaba un poquito malo. Pero ya uno estaba definitivo que no lo quitaban. Uno. Yo me tiraba al suelo del dolor. Cuando iba a los hospitales para que me inyectaran, decían los enfermeras, ya sabéis lo que es para ir. Eso duele. Yo me tiraba al suelo. Cuando me inyectaba, con la inyección tenía que estar media hora sentado. Porque me podía caer. Y Dios me sanó. Porque pude caer. No tengo nada de eso. Cuando después me fui a hacer el examen, el médico quedó sorprendido. Nada consiguió. Nada. Entonces, para el que cree, todo es posible. Todos los sueños es posible. Todos tus anhelos es posible. Amén. Para un soñador, un no es la respuesta definitiva. Es la oportunidad para buscar un sí en otro lugar. No es la respuesta definitiva para el que sueña. Para el que no sueña, ahí está bien, me dijeron que no hay ningún problema, me quedo aquí. Porque nosotros pensamos que no va a haber resistencia para el sueño, que no va a haber resistencia para ese anhelo, que nos va a dar todo en bandeja de plata. No, hay que luchar. Como dijo Caleb, dame ese monte para pelearlo, para conquistarlo. No digo cuando peleen ustedes y yo me lo voy a ganar. No. Así no son las cosas de Dios. Yo tengo que pelear por eso. Y me van a hacer resistencia por eso. No va a ser fácil. Cuando Dios le estaba diciendo, ve a la tierra de gigantes a pelearlo. Ay, tú muy gigante, Señor. No vamos a poder lograrlo, Señor. Son muy grandes. No pueden hacer así como mantequilla. No. Tienes que ir a pelearlo. Porque Dios te está diciendo que vaya. Porque Él es el que te va a dar la victoria. David tuvo la victoria con el gigante. ¿Por qué? Porque creyó que podía. Porque Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Y él no fue con espada, no fue con ropa de militar, del ejército, nada de eso. Es más, el rey se la dio y él le dijo, no. Porque yo voy a pelear. ¿Con fe? ¿Con qué voy a pelear yo? Con fe.
no con las armaduras. Porque nosotros muchas veces queremos ver, cuando vamos a pelear con los gigantes, me quiero poner todo la mejor, más fuerte. No, es con fe. Es que tú tienes que pelear. Con fe, es que tienes que pelear. Amén. Los discípulos entendieron que para alcanzar los sueños se necesitaba fe. Entonces, ¿qué miren lo que dijo los discípulos? En Lucas 17:5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. No le dijo, danos. Ojo, danos no. Porque ellos tenían fe. Aumentanos la fe. Porque ellos se dieron cuenta que si yo creo, todo lo puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Es aumentar mi fe. Porque cuando yo aumento mi fe, esas cosas se vuelven posibles. Porque yo estoy aumentando mi fe. Por eso es que nosotros tenemos que ir creciendo en la fe. Porque lo que ayer fue, ya hoy no te sirve en la fe hoy. Tenemos que creer. Lo que ayer venciste con esa fe, ya hoy no te sirve. Tenemos que crecer en la fe. Amén. Y los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Pudieron entender eso. Que el detalle era la fe. No otra cosa. La fe. No, Señor, úngenos con esto. No. Fe. ¿Qué pediría usted si se le deja con Jesús? Lo que menos pediría era fe, seguro. Pero porque ellos pudieron entenderle. Que cuando yo tengo fe, puedo alcanzar todo. Si yo tengo fe, porque al que todo le es posible. ¿Y qué cree? Fe. Fe. Todo es posible. Ellos entendieron eso. Pero si se nos presenta Jesús, Señor, yo te pido por el auto, por mi suegra que se vaya, que se la lleve el diablo. No. Mi suegra es buena, para que sepan. No. Porque la gente piensa que cuando uno se mete con una suegra es mala. No. Yo amo mucho a mi suegra es muy buena. Pero de vez en cuando... No, y de verdad que gracias a Dios, porque de verdad muchas personas tienen muchos problemas con la suegra. Problemas fuertes. Por eso es que Jesús cuando dijo, el que no deja de más de padre, ahí no dijo la suegra. Porque sabe que la suegra facilita dejarla. Pues, la gente con la suegra se vuelve peor. No, pero es una segunda mamá que te está dando. No pelees con la suegra. Ámala. Ajá. Dicen, porque al que cree, todo es posible. Entonces el 6 dice, entonces Jesús le dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza. Tan sencillo como ese grano de mostaza. O sea que no tenemos que tener una fe tan grande. Porque ¿cómo es el grano de mostaza? Entonces nosotros pensamos que tenemos que tener una fe grande. Porque dice, si tuviese la fe como un grano de mostaza, le dije a este monte, muévete, y muévete, y muévete. Esas montañas se van a mover. Pero ¿qué pensamos nosotros? Señor, yo tengo que crecer en la fe. Así chiquita, no se ve. Si yo tuviese aquí una semilla, ni se ve de lo pequeña que es. Pero como eso nosotros tenemos que estar en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo que no tenemos eso? Chiquitica. Entonces nosotros, cuando tenemos una fe como esa, le decimos al monte, le decimos al árbol que se vaya y se mueva el árbol al agua. Eso. ¿Cómo tenemos que tener la fe? Como un grano de mostaza. Pero creer, tenemos que creer. Ay, Señor. Mucha gente pensamos que tenemos que tener la fe muy grande. No.
tengo que accionar la fe que tengo. Porque, ¿qué dijo Jesús? Tienes que decirle al monte, muévete. Tienes que hacer algo. Tienes que accionar para que esa montaña se mueva. Tienes que tú decir algo, hacer algo, para que esa montaña se mueva, para que ese sueño se logre. Amén. Amén. Sigamos aquí. En Marcos 4:30. 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Dice, y de la parábola la compararemos. Dice, y es como un grano, el reino de Dios. Jesús la está comparando con eso. O sea, es semejante. Dice, es como un grano que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas. Que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas. Es la más pequeñita, la chiquitica. Pero, ahí viene el pero. Pero cuando después de sembrado crecen, ¿qué hacen? Aunque sea pequeña, pero cuando se siembra, crece. Porque nosotros tenemos que crecer. No podemos quedarnos quietos ni estancados. Crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Cuando es la semilla, ella es la más pequeña. Pero cuando se hace árbol, es la más grande. Porque así es el reino. Lo cambia todo. Dios no puede venir mal de nuestra familia, dañado, o ser la oveja negra, pero Dios lo cambia todo, ¿o no? Aunque seamos los más pequeños, los más menores, Dios nos puede convertir y nos va a convertir en la más grande de tu familia. En que la gente diga, así es, ese, el más grande de tu familia. Antes eras el más pequeño, el que no creían en ti. Pero ahora, wow, sí, el más grande. Pero calma, porque eso es lo que hizo Dios con José. ¿O no? Nadie de sus hermanos no lo quería. Lo vendieron, lo iban a matar más bien. Pero gracias a Dios, con un hermano bueno, le dijo, no, vamos a vender lo mejor. Pero lo iban a aniquilar. Sus hermanos, los que jugaban meta, trompo, petaca. Eso. Pero así es el reino de Dios. Que el que estaba más... Y por eso, que cuando se cambian los papeles, nosotros tenemos que tener el corazón sano. Porque se van a cambiar los papeles. Antes de ser la oveja perdida, la oveja negra, la que nadie daba por ti nada, pero ahora tiene que tener el corazón sano. Porque Dios le dijo a José que sus hermanos también se iban a aposear. Eso sí. Hijo del diablo, ¿viste? No me vendiste. ¿Viste lo que hiciste? No. Ahora, hermano. Cuando ellos llegaron, José no hizo nada. No dijo nada de eso. Está bien. Vamos a darle comidita. Porque tenía hambre. Vamos a darle comida. Está bien. Pero si hubiésemos sido nosotros, ¡wow! Esta es mi oportunidad. ¿Viste, apóstol? Pastor, esa es mi oportunidad. Ese es con lo que me dio Dios. Para darle pero duro. No. Eso. ¿Qué fue lo que dijo eso? Ellos no saben lo que hacen. Pero son parte de un plan para Dios. Para que usted sepa. Porque si él no hubiese ido de casa, no hubiese sido gobernador. No hubiese estado al lado del faraón. Entonces, aunque tus hermanos y tus familiares te están criticando o te han criticado, Dios lo está usando. No pienses que es mal de ellos para sacar lo que está en ti. Porque muchas veces nosotros no creemos lo que tenemos, lo que portamos. No nos critiques ni hables mal de ellos. José nunca, reíte la Biblia, que habló mal en contra de sus hermanos.
Porque él pudo entender eso. Ay, Señor. Dice, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar debajo de la sombra. Pueden morar debajo de la sombra. Ahora, esa semillita chiquitica, a la sombra. A la sombra. A la sombra. Pues es que no tenemos que dañarnos, porque ahora vamos a dar sombra. Ahora vamos a dar protección. Vamos a dar muchas cosas. ¿Me están entendiendo? No nos dañemos. Hay que dar sombra. No se dañe su corazón. Porque hay que dar sombra. Cuando estaba semilla, la gente no cree en ti. La gente no va a creer en ti. Pero cuando es una gran hortaliza, mira, hasta los bancos te llaman. ¡Wow! Y antes llegaba al banco, 15 euros, no. Y ahora, ¡wow! No. Todo el mundo ya quiere estar contigo. Porque es una gran hortaliza. La gente sí te respeta por el sueño que ya se está cumpliendo en ti. Ese deseo que Dios depositó en tu corazón, porque Dios pone el creer como lo hacen. Ese creer, Dios te lo está colocando. Ese sueño, Dios te lo puso. Así que atrévete a creer en Él, porque te va a convertir de una simple semilla a una gran hortaliza que da sombra. Amén. Aleluya. Lo que Jesús dijo es, si tienes fe, si tienes la fe, puedes creer a llegar a ser. O no estar creyendo, tú tienes que siempre ser lo que no es. Hoy no estás en la posición de una gran hortaliza, la más grande hortaliza. Hoy quizás estás con una semilla, pero ese no es tu destino. Ese no es el sueño de Dios, que tú seas una simple semilla. Y nosotros tenemos que vernos, o sea, somos ahorita quizás semilla, pero no nos vamos a quedar como semilla. El plan de Dios es crecer. ¿Es qué? Crecer. Porque no me puedo quedar como semilla. Tengo que crecer a convertirme en una gran hortaliza. No te quedes como una semilla. Crece. Pero para crecer duele. Se rompe cuando usted está en el gimnasio y usted para que crecer los muslos, las piernas, duele. ¿O no? Cuando yo venía para el gimnasio, y estaba en el segundo piso, yo bajaba esa escalera así mismo. Y yo, pero bueno, ¿por qué duele? Y uno, no, ya el otro día ya no voy, eso me duele mucho. Y así hace uno, es que las cosas de Dios, eso duele mucho, Señor. Mejor no voy. No, se para el proceso. Tienes que crecer. Amén. Amén. Tienes que descubrir lo que tú llevas por dentro, que es el sueño que Dios ha depositado en tu vida. Dios te ha mostrado a ti el sueño. Dios te ha hablado a ti el sueño. Palabra de Dios, cuando has leído la Biblia, cuando has estado acostado, te lo ha mostrado en sueño. Dios te ha hablado a través de un profeta. Dios te ha hablado, Dios te ha guiado y te ha mostrado el sueño. Pero nosotros tenemos que ejercerlo ahora en lo que Dios nos está mandando. Amén. Amén. Vamos. En Hebreos 11. Hebreo 11:11 dice, por la fe
¿Por qué? No por otra cosa. Por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó, porque creyó que él era fiel, el que lo había prometido. Oh. Dice en otra palabra también, que luchaban con esperanza contra esperanza. Porque tenemos que luchar y pelear en la batalla de la fe. Tenemos que luchar por esa fe. Porque Dios le prometió que iban a tener hijos. Y no veía nada. Se iba más bien empeorando la situación. Ya no había nada. No se pagaba nada. Y ellos seguían creyendo. Y ya por la fe, Sara dio y concibió un hijo. Porque Sara quería ayudar a Dios también en una temporada. Y le dijo a Abraham, está con mi siervo, para que tú tengas un hijo, porque Dios te dijo a ti. No, pero era con ella que tenía que tener el hijo. No con la sierva, no con la sirvienta. Y Dios, o sea, eso, hasta el día de hoy, esos dos, hay un problema entre estas dos naciones. Porque nosotros allí no podemos ayudar a Dios. Nosotros lo que tenemos es creer que eso va a pasar. Creer. Ahora, creyó, pero ella tuvo que tener fuerza para dar a luz. Tuvo que tener fuerza para accionar en esa fe. No solamente se quedó con creer, ella tuvo que tener relaciones con Abraham. Ella tuvo que accionar en eso y dolerle. ¿Cuándo parió? Porque cuando se nace algo, hay dolor. Y la mujer sabe más de eso. Cuando paren, el dolor que eso se siente fuerte, porque están haciendo algo nuevo. Que no, el cuerpo está así y duele porque se tiene que abrir mucho. Y así nace cuando el sueño, que cuando estamos aquí concebiendo no es lo mismo que cuando nace. Cuando nace el sueño, duele. Pero después que nace, ¡ay, qué alegría! El que ha tenido hijos sabe lo que uno se siente cuando nace un hijo. Eso es la alegría, ¡pum! Imagina cuando nace un sueño de nosotros, de que Dios nos ha dado. Porque es algo similar. Los sueños que Dios te ha dado a ti causan esa alegría. Dios necesita que esos sueños se hagan en realidad. Más de lo que tú quieres. Porque cuando eso se haga en realidad, tú le vas a dar la gloria a Dios. Cuando Abraham pudo concebir, tener un hijo, le dio la gloria a Dios. Porque humanamente eso no se podía hacer si ya tenía como 90 años. Como 90 años. Y entonces, porque es Dios. Entonces, ese sueño sí necesita de Dios. Ese anhelo necesita de Dios, un hijo. Entonces, ahí es cuando vienen de Dios. No cuando nos podemos cumplir nosotros mismos. Esos sueños no vienen de Dios. Cuando nosotros necesitamos agarrarnos y abrazarnos a la fe. Porque al que cree, todo es posible. Eso, anhelo, es posible. Ese sueño es posible. Tienes que creer que Dios lo va a hacer. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Y despedimos la transmisión.